Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Espero que estés muy bien. Quiero compartir este video con ustedes para poner algunas discusiones en relación a lo que son los paradigmas contemporáneos y a partir de eso pensar la intervención en lo social. Y en tal sentido, recordar que hemos partido algunas discusiones hablando de lo que son los paradigmas clásicos en las ciencias sociales, haciendo una discusión preliminar, conceptual, de lo que entendemos por paradigmas, el desarrollo histórico de cómo los paradigmas se han ido instalando en la sociedad y cómo también estos han permitido formas de interpretación y explicación de la realidad, pero también formas de organización y distribución del poder. Eso da cuenta que el conocimiento está íntimamente relacionado con la cuestión del poder. En ese recorrido que hemos dado, hemos invitado a esta discusión a algunos de los clásicos pensadores en las ciencias sociales, desde la filosofía clásica alemana, en donde, entre otros, hablamos de los aportes en el campo del conocimiento de algunos eh, de quienes son reconocidos como la, podríamos decir, la piedra angular del pensamiento moderno occidental, el racionalismo de la mano de Descartes, el empirismo con Francis Bacon, pasando por el idealismo alemán con Kant, con Hegel, la perspectiva rupturista en términos políticos, en términos epistemológicos, del materialismo dialéctico de la mano de Marx y Engels, para irnos acercando también al pensamiento más contemporáneo y entre eso poner algunos elementos a discusión. Vale decir también que no es posible abarcar todo, pero sí ir poniendo algunos puntos de discusión. Entre esos invitados a esta discusión tuvimos eh, algunos aportes, categorías conceptuales y de análisis de, de Bourdieu, también de Sigmund Bauman, lo que tiene que ver con la sociedad líquida y las perspectivas de esta idea de una tercera vía o la teoría de la estructuración social con Anthony Giddens, para entender o de alguna forma dar cuenta de esa idea de que no solamente la estructura es la que determina una cierta forma de organización y práctica social, sino que también el actor en tanto agente social que en esta relación de conflictividad, pero también de aportes, puede en conjunto con la estructura ir transformando la realidad social. Y por cierto, la cuestión del poder, en donde los elementos que nos aporta el filósofo francés Michel Foucault también nos fue dando algunos elementos para la discusión. Pero yo le decía que también es importante repensar el, el tema de la construcción social, política, histórica de la realidad, de las relaciones de poder y cómo a partir de eso hay más o menos posibilidades de que el sujeto político pueda transformar o pueda ser portador de la transformación social. La intervención, entramos en algunos elementos de la intervención a partir de esta idea de paradigmas de la intervención, pasando por estas cuatro alternativas o propuestas que nos hace Javier Corbalán del paradigma de la integración, del paradigma de la competitividad, el paradigma de la alienación y el paradigma del conflicto. También, en virtud de aquello, aparece la idea de la decolonialidad del poder y del saber, como una pequeña o primera aproximación que dimos al respecto.
pero no es posible hablar de la decolonización o una perspectiva decolonial sin situarnos en un contexto sociohistórico que ha determinado nuestra realidad como sociedades latinoamericanas o como sociedades capitalistas periféricas. Así entonces, hoy día la invitación es a pensar lo social y la intervención en clave del pensamiento latinoamericano. Pero también en clave del pensamiento latinoamericano desde los aportes, discusiones, problematizaciones y rupturas que han hecho también las pensadoras y activistas feministas, desde el feminismo decolonial, desde el feminismo comunitario. Pensar el desarrollo, pensar las relaciones de poder desde las claves o en clave del feminismo decolonial o en clave del feminismo comunitario, nos da otra lectura, nos da una mirada de la realidad social latinoamericana, no solamente ya no en clave del pensamiento occidental moderno, sino que también ya no en clave desde el pensamiento occidental moderno patriarcal. Y ahí obviamente nos abre otras posibilidades, otros debates y otras necesidades de rupturas epistemológicas y políticas. Entonces la primera cuestión que yo quiero simplemente dejar acá instalada y poner como discusión tiene que ver con pensar la epistemología en clave feminista. Así entonces, el género aparece como un elemento organizador que moldea las condiciones de vida y las relaciones entre hombres y mujeres. El conocimiento monotético o universal a pasar a un conocimiento más de carácter ideográfico, en donde las historias, las experiencias de vida, las experiencias de opresión que han vivido también las mujeres puedan ser significativas al momento de comprender la sociedad y comprender el rol que han jugado históricamente las mujeres y que hoy día tenemos que subvertir para poder pensarnos una sociedad más inclusiva, más justa, más igualitaria. Y en ese sentido, cuando pensamos la intervención, no es menor pensar o preguntarnos cómo ha sido la intervención en lo social, cuáles han sido los conceptos, las categorías y el rol que ha jugado la mujer o cómo se ha definido a la mujer en esas intervenciones. No es difícil en ese sentido descubrir que la mujer siempre ha sido una sujeta de intervención, ha sido intervenida y ha sido intervenida a partir de conceptos y categorías definidas desde la racionalidad occidental y desde las concepciones patriarcales. Es decir, una mujer sometida, una mujer carente de capacidades, de potencialidades, que cumple un rol subalterno, determinado por los que desde la lógica patriarcal se ha definido como ciertos estereotipos, ciertos roles que debe cumplir, siempre en función de los intereses del capital y del patriarcado. En ese sentido, las feministas decoloniales reconocen una articulación orgánica, intereses compartidos entre el capital y el patriarcado. Al decir de María Lugones, al patriarcado, mejor dicho, al capital le sirve el patriarcado para poder reproducirse. Y por lo tanto, ahí entendemos que hay una relación orgánica. El modernismo y el posmodernismo epistemológico han contribuido a la reproducción de estas formas de parcializar ciertos intereses, definir
conocimientos particularizados, pero no siempre eh, a partir de un reconocimiento desde esas particularidades específicas del mundo y las subjetividades y las historias de las mujeres. Entonces, pensar lo social, la intervención de lo social desde una episteme feminista nos lleva a reconocer o la necesidad de comprender e identificar en el movimiento feminista las luchas reivindicativas de los derechos de las mujeres. Se inscribe, por lo tanto, esto en una perspectiva eminentemente fenomenológica y hermenéutica, y por lo tanto también crítica. Fenomenológica en el sentido de profundizar en los significados, en las vivencias, en las existencias históricas de las mujeres, que se opone a este conocimiento racionalista, historicista, pero que no encuentra o no visibiliza las historias particulares de nuestros pueblos latinoamericanos, pero particularmente desde las historias y las vivencias de las mujeres racializadas y colonizadas. De ahí resulta de suyo importante e interesante lo que plantea, por ejemplo, una feminista comunitaria como Lorena Casnal, que plantea que el primer espacio de conquista y defensa es el territorio cuerpo. La mujer indígena que fue también poseída en su territorio, que es su cuerpo. El cuerpo de la mujer fue el primer cuerpo dominado y conquistado, y por lo tanto también tiene que ser el cuerpo liberado, emancipado, y también, sin lugar a dudas, protegido. La epistemología feminista se opone a una epistemología androcéntrica y plantea, por lo tanto, una mirada que se sustenta en una concepción de mundo totalmente distinto, desde una episteme ginecocéntrica, plantean las feministas, una interpretación propia de la vida y del mundo desde las formas de comprensión, vivencias y lucha de las mujeres. Así entonces, nos planteamos el desafío de repensar el mundo desde otras lógicas, desde otras formas de entender lo social. Y en esto, sin caer en una lógica androcéntrica, no está de más volver a algunas discusiones que instalan algunos pensadores latinoamericanos. Pienso, por ejemplo, en José Carlos Mariátegui. José Carlos Mariátegui es sin duda uno de los pensadores marxistas más importantes de América Latina y que plantea desde de sus aportes que se condensan en el libro, en la obra de los 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana, elementos que permiten comprender cómo la configuración de los estados nacionales surgen a partir de la negación de las culturas, de las economías, de las concepciones, las cosmovisiones de los pueblos precolombinos. En tal sentido, en términos ontológicos, la modernidad se adjudicó en términos ontológicos, como señalaba, el ser, creando espacios de realidad, concepciones de civilización como únicos y definidos y determinados desde esta racionalidad que se impone. Todo lo que queda fuera de sus definiciones como modernidad terminan no siendo.
no se le permite ser a estas otras formas de existencias. Por lo tanto, cuando llega el europeo a nuestra América, lo que hace es negar lo que había para imponer un nuevo ser, una nueva realidad. Y en esa definición de nuevo ser, de nueva realidad, las mujeres quedan completamente fuera de esto. O sea, no solamente no existe esta otra realidad a la cual llegan y además toman, poseen y conquistan, sino que también en términos de la mirada feminista, las mujeres también son parte de esa conquista, de esa posesión, y terminan siendo invisibilizadas como sujetas políticas. El proceso de conquista, por lo tanto, y unificación forzada, deja profundas huellas y heridas y memorias de profundo racismo, de imposición, de la cosificación de la vida. Por eso, pensar o problematizar desde el pensamiento latinoamericano, desde una perspectiva latinoamericana, la decolonialidad no puede simplemente pensarse como una cuestión racial en clave androcéntrica, sino que hay que también marcar las diferencias, cómo esto tiene sus expresiones en las mujeres. De ahí entonces la invitación a una lectura de un pensamiento decolonial feminista. El feminismo decolonial entiende entonces que el racismo trae consigo formas de dominación, de control, de violencia que le van a ser tremendamente o que van a ser tremendamente diferentes en las mujeres. Las mujeres terminan siendo cosificadas y terminan siendo también un espacio de conquista, de dominación, de control, de posesión. Y si eso no es abordado, reconocido, problematizado en lo que es la concepción decolonial, que a juicio de María Lugones, en su crítica que hace a la perspectiva decolonial, y en esto fundamentalmente los planteamientos de Aníbal Quijano, la crítica es precisamente que en esa discusión decolonial que plantea Quijano, la idea de raza, la idea de los productos y recursos que utiliza, el proyecto dominante, totalitario, colonialista, no se incorpora en aquello una lectura desde las vivencias, desde las historicidades, desde las subjetividades de las mujeres. Por lo tanto, es una perspectiva decolonial en donde la mujer está ausente, o a lo menos no hay una comprensión de aquello, porque esa discusión decolonial, y yo lo había planteado en algún momento, es una mirada bastante androcéntrica. Los teóricos decoloniales son fundamentalmente hombres. La participación de la mujer, de las intelectuales mujer, no está ahí, sino que muy tardíamente comienzan a incorporarse en esa discusión. Y obviamente no siempre con facilidades para esa, para esa discusión y esos aportes desde una mirada que no es la misma mirada que tienen los hombres, obviamente por razones obvias, porque la vivencia histórica son distintas. Los hombres hemos estado siempre, e incluso los hombres colonializados, en una situación de privilegio respecto de la mujer. Entonces, de ahí la importancia de cómo abordamos la cuestión de la intervención en clave decolonial, pero incorporando estos elementos que
nos aporta el feminismo decolonial y el feminismo comunitario. El feminismo comunitario, en donde reconoce, por cierto, condiciones históricas y políticas de las mujeres indígenas y campesinas que son muy distintas a los debates de las feministas blancas. Entonces, ahí hay una cuestión importante que plantean algunas feministas, entre ellos la misma Lorena Casnal, Ochi Curiel, o las feministas comunitarias bolivianas, como Julieta Paredes, por ejemplo, en que si bien reconocen los aportes del feminismo occidental, de las feministas blancas, burguesas, no se sienten identificadas con aquellas discusiones, aquellos conceptos y aquellas categorías, porque estas feministas están en una situación de privilegio en relación a las mujeres indígenas y campesinas. No, ciertamente están en una situación de privilegio en relación a los hombres blancos burgueses. Sin duda, ahí hay una situación de asimetría histórica y de sometimientos y de violencias que han vivido las mujeres. Eso es indiscutible. Pero no, no están en condiciones estas mujeres blancas burguesas de hablar, de comprender las situaciones de vida, de existencia histórica, de dominación que han vivido y siguen viviendo las mujeres indígenas campesinas. Por lo tanto, el feminismo decolonial, el feminismo comunitario, tienen elementos que nos permiten una comprensión situada de las condiciones de vida, experiencias y también proyectos de transformación de las mujeres indígenas y campesinas. Y si pensamos desde esa perspectiva e incorporamos los elementos problematizadores de el feminismo comunitario y el feminismo decolonial, nos lleva, por lo tanto, también a pensar y a problematizar qué tipo de intervención es la que se ha venido haciendo desde los estados nacionales, desde las políticas públicas pensadas, determinadas, implementadas desde la racionalidad occidental moderna, burguesa, androcéntrica, y que quienes intervenimos no siempre estamos en condiciones intelectuales porque no tenemos los elementos para problematizar, pero también institucionales para generar las rupturas de esas políticas que están orientadas no a la ruptura, no a la transformación, sino por el contrario, a la reproducción de las formas de organización de los intereses de las clases dominantes. Lo planteaba yo en alguna clase, que a veces pecamos de ingenuidad cuando creemos que desde las instituciones se van a realizar las transformaciones y las rupturas. Las instituciones pueden ser un espacio para canalizar algunas acciones, pero las instituciones, en esencia, son instituciones que están para reproducir los intereses de las clases dominantes, los intereses del bloque histórico dominante. Y nosotros, en tanto intelectuales o instrumentos de la reproducción, no podemos hacer más que eso. Y si tenemos como compromiso ético y político un proyecto de transformación, ese proyecto de transformación
apenas en ese espacio, puede estar orientado a ir, a ir generando condiciones de educación social popular. Es decir, en esas posibilidades que tenemos de vinculación con los sectores oprimidos, ir contribuyendo a generar esos espacios para ir dando lugar a discusiones que permitan ir poco a poco tomando conciencia de las condiciones de desigualdad y opresión, a ir superando el sentido común. Pero los espacios de la transformación son los espacios que han construido, que siguen construyendo las clases subalternas, los sectores populares, las mujeres, los hombres que viven cotidianamente la opresión y han tomado conciencia de aquello y han asumido el compromiso político de la transformación. Es el lugar para generar las luchas por la liberación. Y en ese sentido, entonces, pensar la intervención es pensar una intervención que supere o que vaya más allá de las intervenciones que se dan propiamente en los espacios en los espacios institucionales. ¿Cómo? Vinculándonos, promoviendo, generando posibilidades de construcción de luchas alternativas, de ir generando organización o ir promoviendo o aportando los espacios de la construcción de organizaciones sociales, de organizaciones de, de mujeres, de indígenas, de campesinos, la organización social popular. Ahí apenas podemos ir promoviendo o ir contribuyendo a esos espacios. Pero no necesariamente, no siempre desde las instituciones. Y en ese nivel de intervención, nosotros estamos moviéndonos desde la institución a la comunidad, desde la institución al movimiento social, desde la institución a los grupos sociales organizados, las clases subalternas. Por ejemplo, si pensamos en clave feminista o en clave de las luchas que están dando las mujeres, si observamos los dispositivos, que es el concepto que hoy día curiosamente se está utilizando, bastante Foucaultiana la categoría que se usa, los dispositivos de intervención con mujeres sobrevivientes de la violencia de género, las intervenciones no van más allá de instrumentalizar, de institucionalizar ciertas respuestas, que son respuestas que van o en la línea del asistencialismo, del asistencialismo eh, en formas de subsidio, de transferencias monetarias o de las derivaciones a las respuestas judiciales que se da en función de algún tipo de prácticas de violencia y que muchas de esas están eh, calificadas como delitos. Pero prácticas o propuestas o proyectos institucionales que vayan en función de ir generando organizaciones colectivas, comunitarias, antisistémicas, antipatriarcales, feministas, eh, o que se inscriban en las corrientes del feminismo comunitario o el feminismo decolonial, eh, es poco posible que desde los marcos institucionales se generen. Independiente que algunas profesionales eh, se adscriban a estas corrientes de pensamiento críticos
desde este pensamiento feminista, de estos pensamientos decoloniales o feminismos comunitarios, feminismos decoloniales. Lo pueden hacer en tanto sujetas políticas, políticas a intelectuales, pero eh, en tanto funcionarias de un dispositivo de intervención, no siempre es posible. Y eso justamente es lo que nos abre la posibilidad a vincularnos desde otros lugares, desde otro espacio en el campo de la intervención. Hacer de alguna forma o tomar de alguna forma los elementos que nos aporta la educación popular. Y ahí entramos entonces a, a pensar, a reflexionar cuáles son entonces los elementos, las perspectivas epistemológicas, políticas y metodológicas que nos ofrece la educación popular, la educación emancipadora en clave freiriana. La cuestión de la liberación es un acto político, dirá Paulo Freire. La cuestión de la emancipación, de la liberación, no puede ser simplemente un relato, un discurso, sino hay un compromiso político, porque son cuestiones que tienen que ver con el poder, son cuestiones que tienen que ver con formas de sometimiento históricos y que se han ido produciendo y reproduciendo. Pero además se han ido reproduciendo porque las propias sujetas y los propios sujetos que viven la opresión no se reconocen como oprimidos. Muchas veces incluso, por el contrario, reproducen las prácticas de dominación, reproducen las prácticas de opresión. Y en esa reproducción también van oprimiendo a su propia clase, van oprimiendo a quienes creen o sienten que están en condiciones de inferioridad, sintiéndose de alguna forma con el derecho a oprimir porque al final entienden que eso es lo normal. Es decir, quien está en una condición de poder tiene por sí el derecho de oprimir. Eso no es sino una forma de entender ingenuamente que existe un modelo de sociedad en que es natural que unos tengan el poder, que es natural que unos sientan el derecho por sentir que tienen el poder a dominar a los otros o a las otras. Y ese es un acto político. Y esa es una cuestión que los oprimidos tienen que primero que nada, y las oprimidas tienen que primero que nada, desnaturalizar, superar su propia condición de oprimidos para liberarse y liberar a los otros. Y en clave, por lo tanto, de una perspectiva de educación popular, feminista, decolonial y comunitaria, las mujeres, por lo tanto, si no reconocen su condición de oprimidas, difícilmente van a dar el paso para su propia liberación. Y entonces la intervención debe ser un proceso que vaya contribuyendo a la toma de conciencia. La concientización no es imponer saberes, no es imponer conocimiento. La concientización es un proceso dialéctico en donde el sujeto tiene que descubrirse, la sujeta tiene que descubrirse en su condición histórica, en su historicidad. Solo en el momento que se descubre puede avanzar en su propia emancipación.
en su libertad. El pensamiento crítico es un estado al cual se llega. El pensamiento crítico no surge de la nada. El pensamiento crítico es un descubrimiento. Por eso Freire dice que la liberación es un parto doloroso, porque el sujeto tiene que descubrirse a sí mismo, tiene que reconocerse en esa historicidad cargada de dolores, cargada de humillaciones, cargada de prácticas que han dejado huellas en su historia, en su vida. Y qué tantos dolores y huellas no han vivido las mujeres que han sido históricamente sometidas, violentadas en sus dignidades, en sus derechos. La intervención no puede ser un mecanismo de control. La intervención no puede, si lo pensamos en clave de colonial, si lo pensamos en clave feminista, no puede ser una práctica instrumental. No puede limitarse a acciones, no puede limitarse a objetivos a corto plazo. La intervención tiene que entenderse como un proceso de construcción colectiva. La intervención tiene que pensarse en un proceso democrático y democratizador. Ese es el desafío que tenemos si nos asumimos como intelectuales críticos, si nos asumimos como intelectuales comprometidos con las luchas de las clases subalternas. Ese es el desafío, ese es el compromiso, es un compromiso político intelectual. Dejo hasta aquí esta clase, esta conversación, que no es más que una invitación a la reflexión, que es una invitación a problematizar lo que es la intervención en el campo de lo social. Superar, subvertir esa intervención institucionalizada, sobreintelectualizada muchas veces, una intervención instrumental que sin decirlo, que sin explicitarlo, es una intervención que contribuye a la reproducción de los intereses de las clases dominantes, a la reproducción de los intereses del bloque histórico dominante. De ahí entonces la pregunta: cuando hablamos de intelectuales orgánicos en el lenguaje gramsciano, o de educadores e educadoras populares en clave freiriana, ese rol no puede ser sino pensado en un compromiso político con las clases subalternas. Es estar con ellos y construir con ellos. Esa es la intervención a la cual apostamos desde una perspectiva crítica. Les dejo un abrazo fraterno y espero que esto a lo menos haya provocado unas incomodidades en relación a lo que hemos venido haciendo como sujetos políticos e intelectuales, y que estamos en los espacios de la intervención en lo social. Un fraternal abrazo.